Hola, hola, muy buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan una tarde más en donde hemos estado hablando de finanzas saludables. Mi nombre es Andrés Vargas, quien nos ha acompañado los últimos 2 lunes hablando del tema del dinero, y hoy tenemos la tercera sesión de este programa de finanzas saludables de Sociedades Seguros del Magisterio. Gracias por acompañarnos en el dispositivo en el que nos esté viendo, en su celular, en el teléfono, en la pantalla, en la computadora, desde cualquier dispositivo. Qué honor para mí estar en la pantalla y poder conversar con usted acerca de este tema que es tan importante, el tema del dinero. Lo queremos invitar a que tome nota, apunte cualquier cosa que le llame la atención. Si tiene alguna pregunta puede escribirla en los comentarios, y también queremos invitarlo a que comparta esta transmisión. Sabemos que vamos a estar hablando de principios muy importantes que nos van a ayudar a mejorar la situación financiera. Y creo que todos conocemos a algún amigo, algún familiar, a alguien que podemos decir, esta persona necesita escuchar esto. Necesita escuchar este consejo financiero, así que quiero invitarlo a cada uno de ustedes que está conectándose ahorita o que ya está conectado, que ya ha visto las transmisiones anteriores, que sabe un poco de lo que hablamos, que invite a otros, que comparta con otros este contenido para que más personas puedan llevarse los consejos financieros que vamos a estar hablando. Si usted necesita un incentivo más para compartir esta transmisión, le tenemos un regalo para usted. Si usted comparte esta transmisión, quedará participando en un descuento del 50% en una asesoría financiera conmigo de forma virtual. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, el precio normal de una asesoría anda por ahí de los $70, el 50% $35, y usted nada más necesita compartir esta transmisión y quedará participando para una asesoría financiera de 2 horas en donde vamos a estar hablando personalmente de sus finanzas, cómo le ha ido, si tiene alguna pregunta, cómo elimina algunas deudas, cómo hacer un presupuesto, todos los conceptos que usted diga, yo necesito ayuda porque necesito de alguien que me guíe en el tema financiero, puede hacerlo a través de este sorteo que estamos haciendo. Entonces recuerde, comparta la transmisión y quede participando en este 50% de descuento en una asesoría financiera. Este es el programa de finanzas saludables de Sociedades Seguros del Magisterio y vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Las sesiones anteriores estuvimos hablando de qué es un presupuesto. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hablamos de cómo se hacía un presupuesto? ¿Cuáles eran los elementos que debía incluir un presupuesto? Hablamos de ingresos, hablamos de gastos, hablamos de lo prioritario en un presupuesto. Hablamos de también cómo ordenar cada gasto en una hojita, que era algo sencillo, los beneficios que tenía tener un presupuesto. Además de esto, hablamos de 2 herramientas muy prácticas que espero que usted recuerde. La caja de zapatos, en donde vamos a anotar o guardar todos los gastos que nosotros hemos hecho en un mes, y el otro elemento importante fue el sistema de sobres. Yo espero que usted ya esté poniendo en práctica estos principios, y si no lo ha hecho, hoy es el día perfecto. Tal vez a usted le pagaron el día de hoy o le van a pagar el día de mañana, va a recibir su salario o sus ingresos de alguna forma. Es una oportunidad extraordinaria para aprovechar y hacer uso de estos buenos principios financieros que hemos estado hablando. Y la semana anterior hablamos de otro concepto súper distinto, pero igual de importante: cómo eliminar las deudas. ¿Cómo me sacudo de este gran problema que aqueja a nuestro país? ¿Cómo me sacudo de las deudas, de las tarjetas de crédito, de los bancos llamándome cada quincena, cada semana para decirme que debo plata, que tengo que pagar? Estoy cansado de ese estrés, estoy cansado de esa angustia. Y entonces
hablamos de buenos principios y la herramienta más importante de la que hablamos la semana anterior fue la bola de nieve. No sé si lo recuerda, pero la bola de nieve era un principio básico en donde íbamos a eliminar las deudas desde la más pequeña hasta la más grande. Íbamos a utilizar nuestros ahorros, íbamos a utilizar nuestro presupuesto para atacar la deuda desde la más pequeña hasta la más grande. Y de esta forma generar una bola de nieve que al final sea tan grande que eliminar la deuda más grande de nuestras vidas sea muy fácil. Y el día de hoy vamos a estar hablando de otro concepto que es realmente importante, que es como las primeras letras, el ABC, lo básico de las finanzas. Hablamos de presupuesto, hablamos de eliminar deudas. El tercer elemento que vamos a hablar hoy es del ahorro. La importancia que tiene el ahorro y el poder que tiene el ahorro en las vidas de las personas y a nivel financiero, ¿qué tanto puedo hacer si yo ahorro dinero? ¿Cómo hago para ahorrar dinero? Si usted tiene preguntas al respecto, si tiene preguntas de las clases anteriores o de esta, anótelas en los comentarios, porque al final vamos a tener un espacio para poder responder a cualquier duda, cualquier consulta, incluso leer algunos de los comentarios o saludos que ustedes tengan. Van a ser bienvenidos porque de verdad queremos ayudarle, queremos apoyarle y queremos que esto no sea solo una conferencia, sino un espacio en donde ustedes puedan verse enriquecidos por el contenido financiero que estamos hablando. Entonces, ya que sabemos hacer un presupuesto, o ya que hemos hablado de la importancia y de las herramientas de un presupuesto, ya que hemos hablado de cómo pagar las deudas, hoy vamos a hablar de un concepto muy importante, el concepto del ahorro. Pero el ahorro nace siendo algo importante porque vamos a hablar de algo un poquito más grande, y son los 7 pasos para alcanzar paz financiera. Cuando hablamos de 7 pasos para alcanzar paz financiera, quiero que venga conmigo a la pizarra, que tome nota. Este es el momento clave para que usted tome nota, apunte, tome foto, lo que necesite. Vamos a hablar de 7 pasos que nos van a permitir tener libertad financiera. Hablamos del concepto de libertad financiera como este concepto en el que yo no dependo exclusivamente de un salario para poder vivir, en el que yo he generado formas de recibir ingresos, de mantener mi dinero, mi economía, de tal manera que no dependo exclusivamente de un salario. A eso le llamamos libertad financiera. Y vamos a hablar de los 7 pasos de la libertad financiera. El primer paso se llama fondo de emergencias. Ya vamos a hablar a profundidad de esto. El primer paso es un fondo de emergencias, ¿ok? El segundo paso, que hablamos un poco la semana anterior, es eliminar deudas. El segundo paso va a ser eliminar o atacar la deuda. El tercer paso muy importante que vamos a tener va a ser un fondo de emergencias, pero a este le vamos a llamar un fondo de emergencias bebé y a este le vamos a llamar un fondo de emergencias grande. ¿Ok? O un fondo de emergencias adulto. Estos van a ser nuestros primeros 3 pasos. El cuarto paso va a ser iniciar un ahorro para la jubilación. El quinto paso va a ser un ahorro para proyectos. El sexto paso, muy sencillo, va a ser eliminar la deuda de nuestra casa. Y el último paso va a ser acumular y dar. Estos son los pasos básicos de la libertad financiera. Vamos a estar hablando hoy prácticamente de todos un poco, pero principalmente nos vamos a enfocar en los pasos para poder alcanzar o llegar a cada uno de estos pasos. Cuando hablamos de un fondo de emergencia, cuando hablamos de eliminar deudas, cuando hablamos de un fondo de emergencia grande o de cualquiera de los pasos que hemos estado tocando acá, es importante entender que yo necesito tener claras las herramientas para llegar a esto. Y las herramientas son las que ya hemos visto: el presupuesto y los ahorros. Entonces, si yo necesito alcanzar estos 7 pasos, necesito ahorrar para poder hacerlo. Necesito sacar de mi dinero una partida que vaya dirigida a esto. Vamos a hablar primero de fondo de emergencias. Eliminar deudas lo vimos la semana anterior.
Después vamos a pasar a hablar del fondo de emergencias grande. Les voy a explicar qué es. Ahorros para la jubilación, ahorros para proyectos. La deuda de la casa, habíamos hablado la semana anterior que no la incluíamos en la bola de nieve. Por eso hoy vamos a hablar acerca de esta deuda y finalmente de acumular y dar. Entonces, teniendo claros estos 7 pasitos de paz financiera, vamos a hacer unos elementos bien importantes, que es empezar a hablar acerca del ahorro. Si yo no ahorro, no puedo alcanzar ni siquiera el primer paso. Super ahorros es la clave básica para esta sesión. Entonces prepárese, porque hoy vamos a hablar prácticamente todo el tiempo de ahorrar dinero. Y para empezar quiero hablar acerca de los mitos por los cuales nosotros no ahorramos. Siempre hay razones por las cuales no nos gusta ahorrar. Siempre hay razones por las cuales decimos, ay, yo no quiero ahorrar, yo no puedo ahorrar, yo no lo logro, a mí apenas doy para llegar a fin de mes, ¿cómo es que voy a poder ahorrar? Y las 3 razones principales por las cuales no ahorramos son, la primera, porque no me alcanza. No me alcanza el dinero, entonces no puedo ahorrar. No me alcanza la plata, entonces no puedo ahorrar. Y ese es uno de los puntos claros. Siempre alguien nos dice, no me alcanza. ¿Y qué hacemos si no me alcanza? Es una de las preguntas frecuentes. Andrés, ¿cómo hago para ahorrar si a mí no me alcanza el dinero? Ok, preste mucha atención. Normalmente no nos alcanza el dinero porque nosotros dejamos el ahorro de último. Estamos acostumbrados a que el ahorro sea lo último en nuestras finanzas. ¿A quién de ustedes le ha pasado que cuando va a hacer su presupuesto, cuando va a pagar las cuentas, cuando recibe su dinero, lo primero que piensa es en todo lo que hay que pagar? Debo pagar la casa, debo pagar el carro, debo pagar la educación de mis hijos, debo comprar comida, tengo que pagar el celular, tengo que pagar el recibo de la electricidad, el recibo del agua, el recibo, cualquier otra cosa, los impuestos, tengo que hacer un montón de pagos. Cuando nosotros hacemos estas cosas y nos llenamos de pagos y cuentas y empezamos a pagar todo esto, al final nos damos cuenta que definitivamente no alcanza para el ahorro. La razón de esto no es que no tengamos el dinero. Recuerde que uno de los conceptos básicos que hemos hablado es que el dinero es 80% comportamiento y solo 20% lo que gano. Las finanzas saludables son determinadas por su comportamiento, no por la cantidad de dinero que usted gana. Usted puede tener mucho dinero y ser un muy mal administrador, o usted puede tener muy poco dinero y ser un muy buen administrador. Entonces, no depende de la cantidad de dinero que me ingresa, sino más bien de la capacidad que tengo de administrarla y de la capacidad que tengo de comportarme ante el dinero. Entonces, pensando en esto es muy importante. El ahorro tiene que tener prioridad en su vida. El ahorro no es lo último. Yo no puedo decir cuando me llega la quincena o a fin de mes o cuando me pagan, voy a ver cuánto pago, todo lo que pago, y si me queda algo, ahorro. Si este es mi mecanismo, nunca voy a ahorrar. El ahorro es lo primero que usted debe sacar de su salario. ¿Por qué? Porque el ahorro es lo que yo me dejo para mí. Entonces, este primer mito se rompe. Obviamente no me alcanza porque lo dejo de último. Pero si yo lo dejo de primero, siempre me va a alcanzar para el ahorro. Andrés, pero ¿cómo hago con el montón de cuentas que tengo? ¿Cómo voy a poner primero el ahorro si tengo un montón de otras cuentas que son prioritarias al ahorro? No, ese es un mal concepto. Una vez más, el ahorro es prioritario. El ahorro es prioritario por encima de las deudas. El ahorro es prioritario por encima incluso de las necesidades básicas que a veces uno pueda tener. Entonces, importante, el ahorro es prioridad número 1. Si yo no cambio esta forma de pensar, nunca voy a tener libertad financiera. Pero si yo cambio esta forma de pensar, puedo alcanzar libertad financiera en el tiempo. El segundo mito de los ahorros es, Andrés, yo gano muy poco. Y ya hemos hablado bastante de esto. Que ganar muy poco nunca es una excusa o un pretexto o una justificación correcta para la mala administración de nuestro dinero. Conozco personas que tienen apenas el salario mínimo básico, incluso menos que eso, y logran tener ahorros, logran vivir libres de deudas, logran salir al día con las cuentas porque son personas ordenadas.
Gano muy poco es un mito que nos han transmitido para decir que yo necesito ganar más para poder consumir más. Pero es un error. Siempre con lo que tenemos podemos tener una mejor capacidad de ahorro y una mejor forma de administrar mi dinero. Entonces, saque de su lenguaje el gano muy poco, porque estoy seguro que usted gana muchísimo más que muchas personas que usted tiene alrededor suyo o que ni siquiera conoce. Se hizo un estudio hace unos años y se dijo que una persona que gana aproximadamente $500 al mes ya está dentro del 10% de las personas más ricas del mundo. O sea, el 90% de las personas en el mundo viven con menos de $500 al mes. No se trata de ganar muy poco. No se trata de que yo soy una persona pobre. No, sino de saber administrar correctamente su dinero. Y la última razón por la que a veces, o el último mito al que nos enfrentamos cuando hablamos del ahorro, es viva la vida hoy. ¿Para qué va a ahorrar? ¿Para qué se va a complicar pensando en el mañana? ¿Para qué se va a poner a ahorrar si mañana no sabe si va a estar vivo? Comamos y bebamos hoy porque mañana no sabemos si estamos. Sí, decía un amigo mío, y este es un mito enorme, porque si mañana estamos, ¿qué vamos a hacer? Y si mañana hay una crisis, y si mañana hay una situación financiera complicada, y si mañana me quedo sin trabajo, y si mañana hay una situación de salud en mi familia que requiere que yo haga algo con el dinero con respecto a esto, ¿qué va a pasar? Yo no puedo pensar en viva la vida hoy, porque si hay un mañana, ¿cómo me preparo para el mañana? Y cuando hablamos de esto también tenemos que pensar cuál es el legado que queremos dejarle a los que vienen atrás. ¿Qué tipo de herencia financiera queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Queremos dejarle un récord de deudas, de embargos, de malas mañas administrativas? ¿Queremos dejarle un historial en donde ellos tengan que repetir una historia de mala administración? ¿O queremos dejarles una historia y un legado positivo que les permita a ellos alcanzar libertad financiera? Y que tal vez algunas metas que nosotros no logremos alcanzar porque tal vez aprendemos estos conceptos tarde o porque no corregimos a tiempo, ellos sí los pueden aplicar desde muy jóvenes, desde más pequeños, y que vean el fruto de la buena administración a largo plazo. No se conforme con viva la vida hoy, porque si mañana estamos, ¿cómo vamos a hacer para salir adelante? El ahorro es clave para alcanzar libertad financiera. ¿Y qué es el ahorro específicamente? Porque a veces podemos hablar mucho del ahorro, pero no entender cuál es el concepto básico del ahorro. El ahorro es una partida de dinero, o sea, un monto de dinero específico que yo aparto de lo que me ingresa todos los meses, que no va para una cuenta, que no va para pagos, que no va para gastos, sino que está apartado para el futuro. Entonces, eso es el ahorro. El ahorro es básico. Es un monto de dinero que yo aparto para algo en el futuro. Así funciona el ahorro. Y el primer ahorro que nosotros deberíamos tener es un fondo de emergencias. Ok, aquí vamos a hablar del primer paso. El paso número 1 es un fondo de emergencias. Y le llamábamos a este paso un fondo de emergencias bebé. ¿Qué es un fondo de emergencias bebé? Un fondo de emergencias bebé es un fondo de emergencias que nos permita salir adelante con algunas de las necesidades que nosotros tengamos si tenemos una emergencia. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted hoy se queda sin trabajo, ¿tiene usted algo que le permita hacerse cargo de sus gastos el mes siguiente? No con el que le acaban de pagar, sino tiene usted un fondo que le permita a usted pagar la luz, pagar el agua, pagar la casa, pagar el carro, pagar el celular, pagar todos los compromisos financieros que usted tiene sin haber encontrado otro trabajo. O tal vez su situación financiera es: yo no me puedo quedar sin trabajo ni un solo día porque cuando llegue fin de mes del otro yo no tengo cómo pagar absolutamente nada. El fondo de emergencias bebé es la primera herramienta de libertad financiera. Este fondo de emergencias es un fondo que está compuesto de $1,000 si usted tiene un salario mayor a $1,000. Si usted recibe menos de $1,000 mensuales, su fondo de emergencia debería ser de $500. Explico esto.
Ok, si yo recibo mes a mes más de $1,000 de mi salario o de mis ingresos, yo debería tener en una cuenta bancaria a la vista, pero no tan a la vista, un fondo de emergencias de $1,000. Si mi salario es menor a $1,000, 500, 600, $700, yo debería tener una cuenta bancaria, un ahorro de $500 para las emergencias. Este fondo de emergencias no es para que usted se lo gaste a fin de mes, no es para que usted compre una nueva pantalla, no es para que usted cambie de carro, no es para que usted se compre ropa. Este fondo de emergencias es lo que decía mi abuela, una cuenta SDS. ¿Qué es una cuenta SDS? Le decía yo a mi abuela y me dice, una cuenta solo Dios sabe. Solo Dios sabe lo que puede pasar mañana. Solo Dios sabe si usted se va a caer. Solo Dios sabe si usted se va a quedar sin trabajo. Así que tenga una cuenta SDS, una cuenta para las emergencias. Las cuentas de emergencias o los fondos de emergencias son como un paraguas. No, el paraguas yo no lo uso todo el tiempo. Lo uso cuando viene la lluvia. Lo uso cuando necesito protegerme. Lo uso cuando tengo una situación que lo amerita. Así funciona el fondo de emergencias. Usted tiene que tener como su primera meta financiera ahorrar todo lo que pueda para llegar a tener un fondo de emergencias de al menos $500. ¿Para qué se usa el fondo de emergencias? Para las emergencias. ¿Pero qué es una emergencia? Una emergencia, por ejemplo, no es cambiarle las llantas al carro. Eso es algo que debemos planificar. Una emergencia es algo que es urgente y que es necesario en mi casa. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una gotera? Una gotera, se me pasaron los gatos por encima del techo, se hizo una gotera y empezó a meterse el agua. Eso es una emergencia, porque eso es algo que no podemos aplazar, que si lo aplazamos muchas otras cosas se van a dañar. Es algo que es totalmente imprevisto, que no lo teníamos planificado y entonces ahí es donde utilizamos nuestro fondo de emergencias. El fondo de emergencias se utiliza si el vehículo se dañó por algo que no estábamos esperando que se dañara. No porque usted le dio mal mantenimiento, sino porque por algo se dañó. Se dañó un accidente de tránsito o tal vez algo que se dañó en la casa y que es importante, se dañó la refrigeradora, se dañó la cocina, se dañó la ducha. Algo que usted dice es urgente y es necesario y fue un imprevisto. Si usted cree que usted puede pasar 30 días sin que ese objeto o esa emergencia sea reparada, no es una emergencia entonces. Pero si usted dice, yo no puedo pasar 30 días sin una refri, por ejemplo, entonces sí es una emergencia. Yo no puedo pasar 30 días sin mi carro porque lo utilizo para trabajar, porque lo utilizo para movilizar a toda mi familia y esto es urgente y me va a salir más caro pagar otra forma de transporte. Entonces estamos ante una emergencia y para eso es el fondo de emergencias. El otro día hablábamos de las deudas y las tarjetas de crédito. Mucha gente me dice, Andrés, pero es que yo uso una tarjeta de crédito cuando tengo una emergencia. Este es el peor error que usted puede cometer. Cuando usted tiene un fondo de emergencias, las emergencias son solo un inconveniente. Pero cuando usted usa la tarjeta de crédito para salir adelante de una emergencia, la emergencia pasa de ser una simple emergencia, no es un inconveniente ahora, sino que se convierte en una crisis. Porque ahora no solamente paso por la emergencia, sino que estoy endeudado a causa de la emergencia. Las emergencias, cuando tenemos una cuenta SDS, un fondo de emergencias, son simplemente inconvenientes y usted puede salir adelante de estos inconvenientes. Paso número 1, un fondo de emergencias. ¿Cuánto debo durar en ahorrar mi fondo de emergencias? Es lo que algunas personas podrían preguntarme. Mi recomendación es hágalo en al menos los próximos 3 meses. Acumule todo lo que pueda y ahorre todo lo que pueda para que en los próximos 3 meses como máximo, si usted lo puede tener en un mes genial, en 2 meses excelente, pero 3 meses como máximo usted va a tener su fondo de emergencias. ¿Dónde debo tener mi fondo de emergencias? El fondo de emergencias no se pone en una cuenta a largo plazo. Usted no lo puede poner ni en un certificado de plazo, depósito de plazo de 1 año. No, tiene que estar a la vista. Tiene que estar tan a la mano que yo pueda utilizarlo en cualquier momento. Pero no tan a la mano
como para comprar la pizza del fin de semana porque usted tiene hambre. Tiene que tenerlo a la mano, pero no tanto. Usted tiene que saber que ese fondo de emergencia existe, que está, y que si usted pasa por una emergencia, lo puede tomar y lo puede utilizar. Ese es el primer paso de los 7 pasos para alcanzar paz financiera. Vea la importancia que tiene el ahorro. Vea la importancia que tiene un fondo de emergencias. Está comprobado que solamente el 10% de la población en Costa Rica tiene la capacidad de hacerle frente a las emergencias sin endeudarse. No podemos ser parte de esta cifra. Tenemos que cambiar la historia y tener la posibilidad de enfrentarnos a las emergencias teniendo dinero guardado para ello. Está comprobado que las personas pasan por lo menos una crisis cada 10 años. Una crisis laboral, una crisis familiar, una crisis de salud de todo tipo. Toda persona pasa al menos una crisis cada 10 años. Si usted no ha pasado una crisis de ningún tipo en los últimos 10 años, prepárese porque está comprobado que hay una cada 10 años para todas las personas. Entonces, es importante que yo esté preparado para esas crisis porque van a venir y el fondo de emergencias es clave para yo estar preparado para las crisis. Que esta pandemia que hemos estado atravesando funcione para recordarnos que las emergencias llegan, que lo inesperado llega, que quedarnos sin trabajo puede pasar, que nos rebajen el salario puede pasar, que perder un familiar puede pasar, que tener que pagar más de la cuenta por temas de salud puede pasar. Y eso no es mi responsabilidad que pase. Mi responsabilidad es estar preparado ante esas emergencias cuando lleguen a pasar. El segundo paso para alcanzar libertad financiera es el paso de liberarnos de deudas, del cual hablamos la semana pasada en nuestra transmisión y ahí puede revisar los conceptos y ver de nuevo este segundo paso. Pero el tercer paso del que vamos a hablar tiene que ver con el fondo de emergencias adulto. Un fondo de emergencias que ya va a cambiar. Si usted ya tiene el paso número 1, si usted dice, yo ya tengo mi fondo de emergencias bebé, ya tengo $1,000 en el banco o ya tengo $500 en el banco, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es convertir ese fondo de emergencias bebé en un fondo de emergencias grande. ¿Cómo es un fondo de emergencias grande? Un fondo de emergencias grande es un fondo que equivale a 3 meses de sus gastos fijos. Usted puede hacerlo entre 3 y 6 meses de sus gastos fijos. O sea, que usted de su presupuesto, usted verifica y revisa cuántos son mis gastos mes a mes. Usted dice, bueno, mis gastos mes a mes son esta cantidad, X cantidad de dinero. Pongámosle un número, digamos que son 250,000 colones o 300,000 colones sus gastos mensuales, por poner un número nada más. Tal vez está totalmente alejado de la realidad, probablemente, pero es solo para dar un ejemplo. Mis gastos fijos son 300,000 colones. Lo que vamos a hacer es multiplicar eso por 3 o multiplicarlo por 6. Y eso nos va a dar el monto total de lo que yo debería tener ahorrado en mi cuenta bancaria para el fondo de emergencias adulto. Si mis gastos fijos son 300,000 colones, incluyendo casa, vehículo, deudas, aquellas cosas que no puedo dejar de pagar, las incluyo ahí. Multiplico esto por la cantidad de meses que yo quiero y me va a dar un monto. Si era 300,000 colones, como dimos en el ejemplo, entonces los 6 meses va a ser 1,800,000 colones. Usted debería tener un fondo de emergencias adulto de 1,800,000 colones. ¿Para qué es este fondo de emergencias? Obviamente es para las emergencias grandes. Es para las emergencias que surjan en casa que sean más grandes de lo esperado. Pero también es un fondo de emergencias que está destinado para aquel momento en el que nos quedamos sin trabajo. Es un fondo de emergencias que nos permite a nosotros, aunque venga una crisis laboral y nos quedemos sin trabajo, pasar por lo menos 3 meses sin trabajo mientras buscamos, mientras encontramos, mientras nos llaman. Está comprobado que las personas duran aproximadamente 4 meses en encontrar un nuevo trabajo después de un despido. Entonces yo necesito tener dinero ahorrado en una cuenta bancaria de al menos esos 4 meses para poder hacerle frente a una situación como una pérdida laboral. Digamos que la crisis se extiende, que nos cierran.
¿Qué voy a hacer si me quedo sin ingresos? Para esto es este fondo de emergencias. Un fondo de emergencias grande en el que yo puedo estar tranquilo y yo puedo decir, bueno, por 6 meses yo voy a seguir buscando trabajo, yo voy a seguir generando ingresos, pero si eso no pasara, tengo un fondo que me permite sostenerme en el tiempo, a pesar de la situación difícil que estamos atravesando. Este es el tercer paso para alcanzar paz financiera. Yo necesito ahorrar para un fondo de emergencias grande. Ahorrar para un fondo de emergencias a largo plazo. Este fondo de emergencias no es una inversión. Si usted dice, ay, qué buena inversión, con esos 4 millones, 3 millones, 2 millones que tengo ahorrados para las emergencias, puedo invertirlos. Voy a invertirlos en bienes raíces, voy a invertirlos en un carro y lo revendo, voy a invertirlos en la casa. No. El fondo de emergencia es un seguro, no es una inversión. Es un seguro para cuando vengan los problemas. Solo se usa cuando hay emergencias. Solo se usa cuando hay imprevistos y solo se usa cuando me quedo sin trabajo o cuando he renunciado a mi trabajo. Es muy importante que hagamos una división. Y si usted quiere saber de inversiones, bueno, ese es el siguiente paso. El siguiente paso, cuando ya completamos nuestro fondo de emergencia adulta, lo que vamos a hacer es empezar a invertir nuestro dinero a largo plazo. ¿Cuántos de los que estamos viendo esta transmisión estamos seguros o tenemos garantizada una pensión para cuando nos jubilemos? ¿Cuántos? Se dice que el sistema colapsará para el 2036. O sea, eso quiere decir que dentro de 16, 17 años no sabemos si vamos a tener un fondo de pensiones. No sabemos si los que nos falten 20, 30, 40 años para pensionarnos, vamos a tener un fondo de retiro. Entonces es muy importante que nosotros nos detengamos y dejemos de decir, papá gobierno me va a dar un fondo de retiro. No, tenemos que nosotros generar nuestro fondo de retiro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar este fondo de retiro ahorrando el 15% de nuestros ingresos. Vamos a ahorrar el 15% de todo lo que nos ingresa. Tal vez usted dice, Andrés, es imposible para mí ahorrar en este momento el 15%. Ok, yo estoy hablando de un futuro aquí. Aquí ya estoy hablando de un momento en el que usted ya tiene un fondo de emergencias pequeño, ya usted ha eliminado todas sus deudas y usted ya tiene un fondo de emergencias grande. Ok, estoy hablando de una etapa más a largo plazo. Si usted hoy todavía tiene deuda de carro, deuda de tarjetas de crédito, deuda de un montón de otras cosas, usted tiene que devolverse a la clase que vimos la semana pasada. Pero si usted ya ha eliminado sus deudas, entonces lo que sigue a continuación es el ahorro y las inversiones a largo plazo. El ahorro de los fondos de emergencia y ahora las inversiones para jubilarme. A veces muchas personas se acercan a las asesorías y me dicen, Andrés, ya estoy libre de deudas, ahora sí quiero empezar a invertir. Ya tengo mi fondo de emergencia, estoy listo para invertir. ¿En qué invierto? Y normalmente esperan que uno les diga, invierta en bienes raíces, invierta en propiedades, invierta en mercados, invierta en la bolsa. Lo más importante para invertir es en su retiro. Es la inversión más segura y es la inversión que a usted le va a permitir generar ingresos a largo plazo. ¿Cómo vamos a hacer esta inversión? Usted va a pensar, cuando se retire, cuánto le gustaría recibir mes a mes. No del Estado, sino de sus ahorros. ¿Cuánto necesitaría usted tener en su futuro, después de los 60 años, cuánto le gustaría tener mes a mes? Cuando tenga esa meta, usted va a empezar a ahorrar mes a mes para esa meta. Ese ahorro puede durar 20 años, 15 años, 10 años, 30 años si usted está empezando a trabajar. Sí, es un ahorro a muy largo plazo. No es un ahorro corto, es un ahorro a muy largo plazo. Y vamos a ver el fruto a largo plazo. Este es un ahorro que no vamos a sacar cada año. Este es un ahorro que no vamos a utilizar para cambiar de carro. Este es un ahorro que no vamos a utilizar para irnos de vacaciones. No, este es un ahorro exclusivo para nuestra jubilación, para nuestro retiro. ¿Cuánto necesito? El 15% de mis ingresos. El 15% de lo que me ingresa tiene que ir al fondo de jubilación o al fondo de retiro. ¿Dónde lo invierto, Andrés? El fondo de retiro
tenemos que invertirlo en organizaciones, en entidades bancarias que nos den el mejor interés y el mejor plazo y el mejor retorno. Esto a usted le va a tocar hacer toda una investigación de dónde es el mejor lugar. En las asesorías financieras que le comentamos al principio, les damos recomendaciones puntuales de los mejores lugares en los que usted puede invertir y ver un retorno, pero es importante que este dinero no esté debajo del colchón. Estos ahorros a largo plazo tienen que estar en una entidad bancaria que le generen a usted el mejor retorno. A un interés alto. ¿Qué es un interés alto, Andrés? ¿Qué es un interés? Bueno, un interés es un porcentaje que me va a dar una entidad financiera por yo depositar mi dinero en su entidad financiera. ¿Esto qué significa? Que si usted le da 10 colones al banco, el banco le va a pagar a usted un porcentaje por haberle guardado esos 10 colones en el banco de ellos. Por elegir ese banco, usted va a recibir, o esa entidad financiera, usted va a recibir un porcentaje. Normalmente estos porcentajes de interés andan entre el 3% y máximo el 11%. Usted debe buscar el que mejor le convenga, por plazo y por monto de interés. La clave aquí es fundamental de que entre mayor sea el interés, mayores son sus ingresos. Entre mayor sea el interés, mayor es el retorno. De igual forma, cuando pago un préstamo, a mayor interés, más es lo que le voy a pagar al banco. Entonces, cuando yo voy a ahorrar, busco el mayor interés. Cuando yo voy a pedir prestado, busco el menor interés. Entonces ya sabe, entre un 3% y un 11% es lo que se va a topar en los intereses bancarios y usted va a empezar a ahorrar este 15% de su dinero al mejor interés y al mayor plazo posible. Normalmente le van a decir que el plazo son 5 años. ¿Y qué hago cada 5 años? Usted va a decir que lo va a volver a invertir en ese mismo lugar a otros 5 años. Y así va a ir hasta que usted finalmente a sus 60 años, 65 años, va a retirar todo su dinero que ha ahorrado durante 20, 30, 40 años. Y usted va a ver el fruto de este ahorro. Le puedo asegurar que, por ejemplo, una persona que ahorra 1,000 colones al mes, 1,000 colones al mes nada más, en un largo plazo, a 25, 30 años, podría tener más de 100 millones de colones a largo plazo. Se dice, ¿cómo con 1,000 colones yo puedo tener más de 100 millones? Sí, porque así funciona el interés a largo plazo. Entonces es muy importante que usted empiece desde ya a ahorrar para su jubilación. Que usted no lo deje para después, que usted no dependa de entidades gubernamentales, que en sus manos usted puede trabajar en su fondo de jubilación, en su fondo de pensión, en su fondo de retiro. Con solo 1,000 colones al mes, durante 25 años, 30 años, 10 años, va a ser un muy buen monto para que usted tenga algo ahorrado para el futuro. Entre más usted aporte, imagínese lo que podría pasar. ¿Qué pasa si no son 1,000 colones? ¿Qué pasa si son 100,000? ¿Cuánto dinero puedo acumular? Le voy a contar una pequeña historia. Y es de unos amigos míos que fueron a una asesoría hace unas semanas y estuvimos conversando. Ellos ganan muy bien, tengo que decirle, trabajan en el área de tecnología, tienen muy buen salario y ellos tienen aproximadamente 35 años de edad. Ellos dijeron que querían ahorrar de esta forma para su retiro y que podían ahorrar aproximadamente $2,000 al mes. ¿Es un monto muy alto? Sí. Tal vez no es el que nosotros podemos, sí, tal vez, pero solo le doy este ejemplo para que usted se imagine lo que puede pasar a largo plazo. Ellos ahorrando $2,000 al mes durante 30 años de su vida, con esta fórmula de buscar el mejor interés a largo plazo, terminarían teniendo a sus 65 años de edad $4 millones en una cuenta bancaria. ¿Se imagina esta cantidad de dinero? ¿Se imagina retirarse con esta cantidad de dinero? Tal vez usted dice, sí, yo 4 millones no, pero si $2,000 equivale a 4, ¿cuánto equivale a 1? ¿Cuánto equivale a $500,000, que tal vez es lo que yo necesito? Estamos hablando de aproximadamente unos 300,000 colones al mes ahorrados. Si usted ahorra entre 100 y 300 al mes durante 25 años de su vida, tiene un futuro económico garantizado de bienestar y de tranquilidad, de al menos $300,000 para su retiro. Entonces empiece ya,
Entre más temprano usted empiece, mayor va a ser el fruto en su jubilación. No deje para mañana este ahorro. Entre más temprano arranque, más rápido esos intereses empiezan a dar fruto y mayor es la cantidad de dinero que usted va a percibir al final del plazo. El siguiente paso va a ser ahorrar para otros proyectos. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un paso en donde el 15% va para la jubilación, pero el restante de mis ingresos puede ir para otras cosas. Yo puedo destinar un 5% para bienes raíces, un 5% para la educación de mis hijos, un 10%, un 2%, un 3%. Ya yo puedo determinar otros porcentajes porque tengo la libertad financiera de que no tengo deudas, de que tengo fondo de emergencia, de que ya estoy ahorrando para mi retiro y aún así me va a quedar dinero para poder ahorrar para otros proyectos. Cuando ya llegamos al quinto paso de nuestro proyecto de libertad financiera, usted se va a dar cuenta que ahorrar es lo más fácil de la vida y que usted puede ahorrar para todas las cosas que usted quiera, porque no solo ahorramos para las emergencias, también ahorramos para el retiro, como lo dijimos ahorita, pero también ahorramos para las compras. Si usted quiere comprar algo, el mecanismo es el ahorro. Y estando libre de deudas, usted va a tener demasiado dinero disponible para ahorrar. Usted va a tener muchas posibilidades para ahorrar para un carro propio, para una casa propia, para un viaje de vacaciones, para cambiar de ropa, para llevar a sus hijos a pasear, lo que sea. Pero una vez que eliminamos las deudas y entendemos la prioridad que tiene el ahorro en nuestras vidas y definimos metas de ahorro, es muy fácil alcanzar los proyectos financieros de los que podemos hablar a nivel de ahorro. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, si usted todavía tiene la deuda de su casa, vamos a atacar entonces la deuda de la casa. ¿Cómo la vamos a atacar? Como lo hicimos en el paso 2. Lo vamos a hacer ahorrando lo más que podamos y aumentando lo que damos a cada cuota. Si usted da 300,000 colones de cuota de su casa o 400,000 colones de cuota de su casa, cuando llegamos al paso 6 vamos a duplicar ese monto. Vamos a dar 500,000, vamos a dar 600,000, vamos a dar 350,000, vamos a dar más de lo que ya estamos dando para cancelar la casa. Entonces ese plazo que tal vez usted dice, bueno, en unos 10 años yo puedo llegar al paso 6 y me van a quedar todavía 20 años de casa o 15 años de casa, lo vamos a tratar de reducir lo menos posible. Reducirlo a 7 años, reducirlo a 10 años. La meta es pagar en menos de 15 años nuestra casa. Si usted logra pagar en menos de 15 años su casa, usted estará pagando el valor justo de lo que cuesta su casa. Pero si usted la paga a 20 años o a 30 años, como hablamos la semana pasada, usted va a pagar 2 veces o hasta 3 veces el valor real de su casa. Y al final, cuando usted la venda, jamás va a poder recuperar todo lo invertido en esa casa. Si usted hoy tiene que alquilar y quedarse alquilando por mucho tiempo para poder ahorrar la mayor cantidad de dinero, vivir libre de deudas y comprar casa en efectivo, esta es la ruta correcta de compra de casa. A veces nos han metido la idea de que yo necesito una casa propia, yo tengo que tener casa propia. No, yo tengo que tener libertad financiera. Yo necesito libertad financiera. Y si alquilando es la forma correcta en la que yo voy a alcanzar libertad financiera y va a llegar un punto en el que yo diga, tengo mi plata en efectivo para comprar un lote, tengo mi plata en efectivo para comprar una casa, aunque sea dentro de 10 años o 15 años, vale la pena esperar 15 años ahorrando en vez de pagar a 30 años una casa y pagarla 3 veces. La mate es sencilla. ¿Qué prefiere? ¿Esperar 15 años y pagar una sola casa o esperar 30 años y pagar 3 veces su casa? Viva hoy como nadie para que mañana pueda vivir como nadie. Recuerde que esa frase es básica en esto de conceptos financieros. Y el último paso se trata de seguir ahorrando, de seguir generando cuentas de inversión, de seguir invirtiendo a largo plazo, de seguir moviendo su dinero, porque usted ya va a tener muchas cuentas de ahorro que le van a permitir disfrutar su dinero de diferente forma. Hacer una inversión para los hijos, hacer una inversión en bienes raíces, invertir en carros y vender. Ya todo este tipo de proyectos se van a poder llevar a cabo porque usted es totalmente libre de deudas y es muy probable que en este punto usted ya diga, y ojo, no estoy hablando de un punto de que faltan 30 años para eso, no, si usted se ordena desde ya, en un plazo de 5 a 10 años, usted puede estar libre
financieramente y no depender de un salario porque ha sabido invertir muy bien sus ingresos. Entonces yo quiero animarlo a que usted hoy decida empezar a ahorrar. Si usted sueña con ahorrar para poder cancelar su casa a 15 años, no se empieza a pagar de una vez ya la casa para 15 años. No, se empieza con ahorrar esta quincena. Se empieza con ahorrar al menos el 10% de todos sus ingresos. Yo hoy tal vez no puedo ahorrar la mitad de mi salario, tal vez no puedo ahorrar el 40%, pero le garantizo que si usted se organiza muy bien, usted puede ahorrar al menos el 10% de sus ingresos. Ese es el primer paso. Alcance el fondo de emergencias y una vez que usted vea su fondo de emergencias ahí en su cuenta bancaria, le garantizo que usted va a estar lo suficientemente motivado para seguir alcanzando los otros pasos de libertad financiera. Gracias por este espacio. Voy a revisar si tenemos alguna pregunta o alguna duda que nos hayan hecho a través de los comentarios y vamos a estarlas respondiendo en este momento. Recuerde que si usted quiere participar en este sorteo el descuento del 50% en asesorías financieras, puede compartir esta transmisión y además al compartir esta transmisión va a quedar participando. Es un 50% para usted en una asesoría financiera de 2 horas. Vamos a hablar de lo que usted necesite de finanzas durante 2 horas y yo le voy a ayudar para que usted salga de esa asesoría con una ruta financiera para el éxito en su vida personal. Tengo algunas preguntas. Vamos a ver. Dice... ¿cómo establecer prioridades al gastar el fondo de emergencias? ¿Cómo establecer prioridades al gastar el fondo de emergencias? Esta es una excelente pregunta. Yo le recomiendo que lo haga así. Este era de Fran. Yo le recomiendo que lo haga de la siguiente forma. Si usted tiene varias situaciones económicas o varias situaciones que usted dice, uy, esto está complicado y tengo que pagarlo, priorice por urgencia de lo que está aconteciendo. Si es el carro, entonces usted va a priorizar, va a revisar qué del carro es urgente, si el carro es algo que yo necesito tener día a día. Las emergencias son para lo urgente. Entonces vamos a priorizar de esa forma. Primero lo urgente, aquello que no puedo pasar 15 días sin tenerlo. Si durante 15 días yo no puedo pasar sin carro, porque eso va a afectar un montón de otras cosas, entonces es una emergencia. Si durante 15 días yo no puedo pasar sin un refrigerador, eso es una emergencia. Si durante 15 días yo no puedo pasar sin el horno de microondas, por dar un ejemplo, eso es una emergencia. Las emergencias son cosas por las cuales yo no puedo pasar 15 días sin ellas. No es una emergencia, por ejemplo, la suscripción al programa de películas que usted ve. Si usted se queda sin dinero y no le alcanza para eso, no va a usar el fondo de emergencias para esto. El fondo de emergencias es para aquellas cosas urgentes que son necesarias en mi vida. La comida, la vivienda, el transporte, la salud. Esas son las 4 cosas fundamentales que pueden ser utilizadas en el fondo de emergencias. ¿Cómo hago si hago primero el ahorro, no me salen los números? Dice Carla. La recomendación aquí es, haga primero el ahorro y vaya revisando qué no le sale. El otro día contaba una historia de una señora que me decía, yo no puedo pagarle la leche a mis hijos, no me alcanza para la leche de mis hijos. Hacíamos el presupuesto y veíamos cuánto pagaba ella en cable y en internet. Y eran cosas que no necesitaba porque su trabajo no necesitaba internet. Entonces decidimos, bueno, ella decidió, yo le recomendé y ella decidió, voy a cortar el cable y voy a cortar el internet, aunque me guste, porque la leche de mis hijos es una prioridad. Si usted paga una suscripción de esas que hay montones en el celular, pero no puede ahorrar, no es que a usted no le alcanza, es que usted tiene prioridades equivocadas. Si usted paga un montón de dinero en vacaciones o en gasolina y usted no tiene para ahorrar, no es que a usted no le alcanza, es que usted tiene prioridades equivocadas. La prioridad debe ser el ahorro. El ahorro va por encima del entretenimiento, el ahorro va por encima de la ropa de lujo, el ahorro va por encima de los paseos, el ahorro va por encima de muchísimas cosas que a veces nosotros no contemplamos como prioridad. Entonces es importante que usted haga esto porque puedo garantizarle
que usted puede ahorrar al menos 1,000 colones al mes, ahorrar al menos 5,000 colones al mes pensando de esta forma. Dice Ligia, yo compré el chanchito y ya estoy depositando. Excelente, Ligia, súper bien y muchísimas gracias. Dice David Rodríguez, ¿puedo usar una parte del fondo de emergencia para eliminar una tarjeta de crédito? David, esta pregunta es excelente. Me parece que es una muy buena pregunta. Si su fondo de emergencias es mayor a 250,000 o a 500,000 colones, yo le recomiendo que sí lo utilice para eliminar una parte de su deuda de tarjeta de crédito. Si su fondo de emergencia es menor a 250,000 colones, no se lo recomiendo todavía. Déjelo en 250,000 y de ahí en adelante ahorra para eliminar la deuda. Pero al menos tenga esos 250,000 de fondito de emergencias por aquello de que pase algo en los próximos meses antes de que usted pueda pagar su tarjeta de crédito. Pero si usted ya llegó a 250,000 en un fondo de emergencias, lo próximo, utilícelo para eliminar esa tarjeta de crédito y el pago que le hacía a la tarjeta de crédito empiece después a mandárselo al ahorro para que reponga eso que gastó. Muy buena pregunta. Ese es el orden. Primero un fondo de emergencias pequeño, después elimino todas las deudas y después me reincorporo para llenar el fondo de emergencias y hacerlo un fondo de emergencias grande. Dice Gabriel Bonilla, ¿cómo puedo elegir un ahorro automático que de verdad me funcione? Esta es una muy buena pregunta, Gabriel, porque a veces tenemos ahorros automáticos que no generan nada. Mi recomendación es llame a los bancos o llame a las entidades financieras que usted conozca y pregúnteles, ¿ustedes tienen ahorros automáticos? ¿Sí o no? Y cuando le digan que sí, pregúnteles cuáles son las condiciones. ¿Cuándo hacen el rebajo automático? ¿A cuánto interés es el retorno del ahorro? Y la siguiente pregunta, ¿a qué plazo está ese ahorro? Cuando hablamos de plazo significa cada cuánto lo puedo sacar. Si le dicen 6 meses, es muy probable que el interés sea bajo, pero algo de interés va a tener. Si el interés es a un año, si el plazo es a un año, el interés va a ser un poco más alto. Entre mayor sea el plazo, mayor es el interés. Si a usted le están ofreciendo una posibilidad a largo plazo con muy bajo interés, salga corriendo de esa opción. ¿Y qué es muy bajo interés? Si a usted le están ofreciendo un 2%, un 3% o un 4% de interés, eso es malo. Eso no es buen retorno. Y lo digo porque sé que hay otras opciones que le van a ofrecer un 5, un 6 o un 7% de interés. Y los a más largo plazo le van a ofrecer entre un 8 y máximo un 11% de interés. Por ahí de inversiones a 5 años le van a ofrecer un 10%, un 9%, un 11%. Inversiones menores de 5 años, lo más que le van a ofrecer seguramente va a ser un 6 o un 7%. Entonces así es como usted puede ver cuál es una mejor solución en mi ahorro automático. Pero los ahorros automáticos son muy buenas opciones porque desde antes de recibir nosotros la plata ya hemos ahorrado y eso es una muy buena solución. Simplemente averigüe cuál es la tasa de interés de ese ahorro automático. Dice Ana Durán, tengo una pensión de 158,000 colones, ¿se puede vivir y ahorrar? Doña Ana, esta pregunta es muy interesante. Aquí habría que analizar cada uno de los gastos que usted tiene. Si usted tiene casa propia, si no tiene casa propia, habría que revisar en qué está yéndose todo su dinero, ¿verdad? Y hay puntos en los que nosotros tenemos que... la clave es esta, la fórmula es esta, doña Ana. Usted dice cuánto me ingresa y compara con todos sus gastos. Si a usted no le está alcanzando, el primer paso es reducir los gastos. Voy a reducir los gastos lo más que pueda. Si usted ya ha reducido los gastos lo más que puede, el siguiente paso es buscar la forma de generar otros ingresos. Con esos mismos 158,000 colones que le ingresan, tal vez usted puede destinar 1,000 colones a algo que pueda revender. Y así usted genera 5,000 colones adicionales que tal vez no tenía, o 10,000 colones adicionales que tal vez no tenía. Y de esta forma usted puede darse cuenta que usted puede utilizar su dinero para generar más dinero. Recuerde que es más de comportamiento que de dinero. Sí se puede tener, tal vez no el estilo de vida que usted soñaría, pero siempre podemos vivir organizados y ahorrar un poquito al menos con lo que tenemos. Entonces aquí
Si usted gusta puede escribirnos. Yo con muchísimo gusto, doña Ana, le puedo contestar por correo electrónico a avargas@enfoquealafamilia.cr y ahí le puedo dar algunos consejitos rápidos, doña Ana, para poder ayudarle a ver cómo hacemos para que ese dinero le alcance de la mejor forma. Dice Carla Pomares: sobre ese punto, un listado de entidades donde generen mayor interés en nuestros ahorros no estaría mal. ¿Dónde podría asesorarme sobre este tema? Bueno, con respecto a eso, yo no puedo decir nombres aquí, no puedo decir marcas, ni mucho menos, pero usted puede llamarme a Enfoque a la Familia, ahí yo le puedo dar un listado, tenemos ya uno preparado, podemos conversar en las asesorías financieras. Comparta esta transmisión y participa para que en esas asesorías pueda usted conocer un listado, y de igual forma, si no, usted puede construir su propio listado. Usted puede llamar a las entidades, buscarlas en internet, buscarlas en redes sociales y empezar a llamar a todas las entidades para conseguir cuáles son las condiciones que ofrecen cada una de ellas para sus ahorros y sus inversiones. Creo que esas son todas las consultas que tenemos por esta tarde. Ya el tiempo nos está ganando, si no aquí podríamos quedarnos muchísimo rato más hablando de esto que tanto nos gusta, pero de verdad los invito a que empiecen a ahorrar. Por poquito que sea, aunque sea el cambio que le dan de los pasajes, lo que sea que usted pueda ahorrar en un chanchito, en una cuenta bancaria, en un envase, empiece ahora. La cultura se empieza a crear aunque sea con 100 colones. Y a partir de ahí ya empezamos a decir, mira, quiero ahorrar más, puedo ahorrar más. Y por ahí se empieza. Entonces empiece con pasitos pequeños, pero anímese a ahorrar desde ya. Los espero la próxima semana, en donde vamos a estar hablando de cómo no pelearme con la gente por mi dinero, de cuál es mi personalidad financiera, de los problemas de dinero a veces en el matrimonio, con mis hijos o con mis amigos que tengo problemas de dinero, cómo manejamos todo eso y cuál es mi personalidad financiera con respecto al dinero. Vamos a hablar de todo esto la otra semana, no se lo pierda, a las 4 de la tarde por este mismo canal de Red Social. Los esperamos, va a estar buenísimo. Y gracias por acompañarme en este ratito. Que Dios les bendiga.